Hola nuevamente. Y continuando con esta apasionante reflexión sobre el impacto del derecho internacional en la proyección de los derechos laborales, en este momento abordaremos un instrumento fundamental dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Esto es la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su relevancia en el ámbito del derecho internacional laboral. Desde su adopción en 1969, la Convención ha sido piedra angular en la defensa de los derechos fundamentales en América Latina, estableciendo principios esenciales de justicia, igualdad y dignidad humana. Si bien su alcance abarca un espectro amplio de derechos, su aplicación en el ámbito laboral ha resultado clave en la consolidación de estándares de protección para los trabajadores, asegurando condiciones justas y el respeto a derechos fundamentales como la libertad sindical, la no discriminación y la seguridad en el trabajo. Colombia, como Estado parte de esta convención, ha integrado sus disposiciones en su marco jurídico nacional, influyendo en la interpretación y aplicación de normas laborales y en el desarrollo de jurisprudencia que garantiza la protección de los trabajadores frente a vulneraciones de sus derechos. Analizar su historia, naturaleza y aplicación nos permitirá comprender cómo este tratado que es la Convención, se ha convertido en un instrumento de referencia en la defensa del trabajo digno y equitativo en la región latinoamericana. Acompáñenme en este recorrido por la evolución, principios y efectos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el derecho laboral internacional, para reflexionar juntos sobre su impacto y los desafíos en la consolidación de una justicia social efectiva. Bienvenidos. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el conjunto de normas e instituciones encargadas de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Fue creado en el marco de la Organización de Estados Americanos OEA y se fundamenta en instrumentos clave como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Sus principales órganos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con sede en Washington, Distrito Capital de Estados Unidos, y está encargada de recibir las denuncias, realizar investigaciones y emitir recomendaciones sobre las violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José de Costa Rica, tiene funciones contenciosas y consultivas, emitiendo sentencias vinculantes para los estados que han aceptado su jurisdicción. El sistema interamericano de derechos humanos tiene una influencia significativa en el derecho internacional de trabajo, nos podemos preguntar, y pues la respuesta es sí. El sistema interamericano de derechos humanos tiene una influencia significativa en el derecho internacional del trabajo, ya que sus principios y jurisprudencia han contribuido al desarrollo de estándares laborales más justos y protectores en la región. Desde su origen, este sistema ha abordado la defensa de los derechos laborales a través de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos regionales. En particular, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido fundamentales en la protección de derechos como la libertad sindical,
garantizando el derecho de los trabajadores a organizarse sin represalias ni restricciones indebidas. Por otro lado, también la prohibición del trabajo forzoso y la explotación laboral, reforzando estándares internacionales como los convenios de la Organización Internacional de Trabajo. También ha logrado la protección contra la discriminación en el empleo, asegurando condiciones de igualdad de oportunidades de acceso al mismo. Finalmente, pues podríamos decir que el derecho ha luchado, ha definido el derecho a condiciones laborales dignas y seguras, en línea con los principios de trabajo decente promovidos por organismos internacionales. En el caso de Colombia, este sistema ha influido en la evolución del marco normativo laboral, orientando la jurisprudencia hacia una mayor protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido fallos que han obligado al Estado colombiano a adecuar su legislación y las prácticas laborales a los estándares internacionales, fortaleciendo la aplicación efectiva de derechos laborales en el país. Analizar el impacto del sistema interamericano en el derecho internacional de trabajo nos permite reflexionar sobre los avances en la protección laboral y los desafíos pendientes para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas para todos. Es un tema apasionante con profundas implicaciones en la realidad colombiana y regional. Ahora otra pregunta. ¿Qué es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José? Y tenemos que responder que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, es es el tratado más importante del sistema interamericano de derechos humanos. Fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Su propósito es consolidar un régimen de libertad personal y justicia social, garantizando la protección de los derechos fundamentales de las personas de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, a la cual, por supuesto, hace parte Colombia. ¿Cuáles son los principios y el alcance de esta convención? La convención establece la obligación de los estados de respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la libertad de expresión y el debido proceso. Los derechos económicos, sociales y culturales, promovidos a través de protocolos adicionales, como el Protocolo de San Salvador. Mecanismos de protección a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido el impacto en el derecho internacional de trabajo de esta convención? Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos no es un tratado exclusivamente laboral, su interpretación ha sido clave en la protección de los derechos de los trabajadores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado jurisprudencia sobre temas como la libertad sindical y el derecho de asociación, por un lado, la protección contra el trabajo forzoso y la explotación laboral, por el otro, y también la garantía de condiciones laborales dignas y seguras. En el caso de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha influido en la evolución del marco normativo laboral, orientando la jurisprudencia hacia una mayor protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Su aplicación ha fortalecido la defensa de los derechos laborales en el país, asegurando que las normas internas se alineen con los estándares internacionales. Este tratado sigue siendo un pilar fundamental
en la consolidación de un sistema de justicia que garantice la dignidad y el bienestar de las personas en toda América Latina. Estructura de la Convención: derechos civiles, políticos, garantías, deberes y mecanismos de protección. La Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, se estructura en varias partes fundamentales que establecen los derechos protegidos, las obligaciones de los estados y los mecanismos de supervisión y protección. Su contenido se divide en los siguientes aspectos clave. En primer lugar, los derechos civiles y políticos. La Convención Americana de Derechos Humanos garantiza una serie de derechos fundamentales que protegen la dignidad humana y la participación en la vida pública. Entre ellos está, en el artículo cuarto, el derecho a la vida, que es la protección contra la privación arbitraria del derecho sagrado a la vida. En el artículo quinto, el derecho a la integridad personal, el cual implica la prohibición de la tortura y los tratos crueles. En el artículo séptimo, la protección contra detenciones arbitrarias, es decir, garantiza la libertad personal. En el artículo octavo, el derecho al debido proceso y a la defensa, que son los máximos exponentes de las garantías judiciales. En el artículo 13 de la Convención está la protección de la libertad de prensa y expresión, que está de la mano con la libertad de pensamiento y expresión. En los artículos 15 y 16, garantía de la libertad sindical y de la participación en organizaciones, es decir, el derecho de reunión y asociación. En el artículo 17 está el derecho a la protección a la familia, reconocimiento de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Derecho al nombre y a la nacionalidad, protección de la identidad y nacionalidad de las personas, los cuales están en los artículos 18 y 20. Estos son algunos de los derechos civiles y políticos consagrados en la Convención y, por supuesto, en Colombia han tenido un desarrollo amplio gracias al papel de la Corte Constitucional. En segundo lugar, las garantías y los deberes de los estados. Los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo cual está consagrado en el artículo primero. Ningún estado puede vulnerar los derechos reconocidos en la Convención. En el artículo segundo, cada estado se compromete a adoptar las medidas internas correspondientes, es decir, deben adecuar su legislación para garantizar el cumplimiento de la Convención. Y más adelante, en el artículo 25, encontramos que los estados deben garantizar el acceso a la justicia, lo cual se logra con la protección judicial efectiva en contra de las violaciones de los derechos. En tercer lugar, existen mecanismos de protección, porque es importante contar con las herramientas adecuadas para hacer efectivos estos derechos. No solo hay que conocerlos, también es necesario tener una herramienta o algunas herramientas o mecanismos que permitan proteger esos derechos. El sistema interamericano cuenta con dos órganos principales para supervisar el cumplimiento del contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe las denuncias, investiga las violaciones y emite recomendaciones a los estados, por un lado. Y por el otro, como tribunal que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente un tribunal que emite sentencias vinculantes sobre los casos de violaciones de derechos humanos.
Estos mecanismos han sido fundamentales en la protección de derechos laborales, especialmente en la defensa de la libertad sindical, la protección contra el trabajo forzoso y las garantías de condiciones laborales dignas. Entonces podríamos decir que directamente la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce derechos laborales. Es importante indicar que directamente no reconoce explícitamente derechos laborales como parte de su catálogo de derechos fundamentales. Sin embargo, su interpretación ha evolucionado para incluir la protección de ciertos aspectos de derecho del trabajo, especialmente a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en realidad hay una protección indirecta de estos derechos laborales. Aunque la Corte, aunque la Convención Americana de Derechos Humanos se centra principalmente en derechos civiles y políticos, algunos de sus artículos han sido utilizados para proteger derechos laborales como la libertad de asociación, el derecho a la igualdad y no discriminación aplicado en casos de discriminación laboral, garantías judiciales y protección judicial, fundamentales para la defensa de los derechos laborales ante los tribunales nacionales de cada país y los internacionales. Es importante también tener en cuenta la existencia del Protocolo de San Salvador acerca de los derechos económicos, sociales y culturales. El protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, complementa la Convención y sí reconoce explícitamente en su artículo sexto el derecho al trabajo y otros derechos laborales como en el artículo séptimo condiciones de trabajo justas y equitativas y satisfactorias y en el artículo noveno el derecho a la seguridad social. También la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Laborales ha emitido varios pronunciamientos que han desarrollado una interpretación progresiva de la Convención Americana de Derechos Humanos, reconociendo la indivisibilidad de los derechos humanos y protegiendo derechos laborales en casos emblemáticos. En casos como Lagos del Campo versus Perú del 2017, en el cual en este pronunciamiento se reconoció el derecho al trabajo como parte de los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso que nos afecta directamente, el caso de Petro Urrego contra Colombia, en el cual se determina que no se puede desvincular a un servidor público elegido por votación popular, no se puede desvincular si no es por el juez natural para el efecto, es decir, el juez penal. También existe una protección especial a las personas que componen una familia del mismo sexo, en el caso de Duque contra Colombia, en el cual se da protección a un señor que era pareja de un pensionado que falleció y fue favorecido con la pensión de sobrevivientes. También está el trabajo de trabajadores cesantes de Petroperú versus el mismo país Perú del 2017, en la cual se garantizó la protección de despidos arbitrarios. Y así hay un largo etcétera en varios pronunciamientos que han desarrollado a través de la doctrina convencional la protección de varios derechos laborales y es importante conocerlos. Recordemos entonces los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo primero habla de la obligación de respetar los derechos, en el artículo como obligación de los estados.
El artículo segundo como deber de los estados de adoptar disposiciones de derecho interno. Los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen las obligaciones fundamentales de los estados en materia de derechos humanos, sentando las bases para su respeto y adecuación normativa. El artículo primero, como obligación de respetar los derechos, en este artículo se impone a los estados la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, de garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas bajo su jurisdicción y evitar cualquier forma de discriminación, asegurando que los derechos sean protegidos sin distinción de raza, sexo, religión, origen social, posición económica, entre otros. Este principio implica que los estados no solo deben abstenerse de violar derechos humanos, sino que también deben adoptar medidas activas para protegerlos y garantizar su cumplimiento. Artículo segundo. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. En este artículo se establece que los estados deben modificar su legislación interna para adecuarla a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. También debe eliminar normas o prácticas incompatibles con los derechos protegidos por la Convención. Finalmente, es deber de los estados garantizar la efectividad de los derechos mediante reformas legales, políticas públicas y mecanismos de protección. Este deber de adecuación normativa ha sido clave en la evolución del derecho interno de varios países latinoamericanos, obligándolos a armonizar sus leyes con los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, es interesante ver cuál es el impacto en el derecho internacional de trabajo. Si bien la Convención no reconoce explícitamente derechos laborales, los artículos 1 y 2 han sido fundamentales para garantizar la protección de los trabajadores en la región. La Corte Interamericana, nuevamente, ha interpretado estos artículos en varios casos relacionados con libertad sindical, protección contra el trabajo forzoso y garantía de las condiciones laborales dignas. En Colombia, explícitamente, la aplicación de esos principios ha influido en la jurisprudencia nacional, tanto de lo contencioso administrativo como en sede constitucional, incluso en la jurisdicción ordinaria, obligando al Estado a garantizar estándares internacionales en materia laboral y social. Es importante hacer un recuento de cada uno de estos artículos. El artículo octavo y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el debido proceso y acceso a la justicia laboral, fueron dos de los artículos en los que se fundamentó el caso Petro Urrego, en el cual, pues bueno, un, un servidor público elegido a través de voto fue desvinculado por una autoridad administrativa, una autoridad que no era un juez penal. Gracias a el fallo de la convención, nuestro actual presidente, como ciudadano, pudo volver a tener derechos políticos y tan fue así que hoy es presidente de la República. Y con base en estos artículos 8 y 25 de la convención, también se basa un fallo contra Colombia que se llama Martínez Esquivia contra Colombia, en el cual una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación fue desvinculada de su cargo y gracias a estas interpretaciones pudo recuperar derechos de carrera y ser indemnizada y reubicada en el cargo que venía desempeñando.
Entonces, analicemos un poco estos artículos octavo y 25 de la Convención, pues son fundamentales para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, incluyendo su aplicación en el ámbito laboral. Estos artículos establecen principios esenciales para la protección de los derechos de los trabajadores en situaciones de conflicto legal. El artículo octavo habla acerca de las garantías judiciales. Este artículo consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. En el contexto laboral esto implica derecho al debido proceso en litigios laborales, asegurando que los trabajadores puedan defender sus derechos ante tribunales especializados. La presunción de inocencia en procedimientos disciplinarios o sancionatorios dentro del ámbito laboral. El acceso a una defensa adecuada, incluyendo el derecho a asistencia legal en casos de despidos injustificados o violaciones de derechos laborales. Ah, implica también el plazo razonable en resoluciones de conflictos, evitando dilaciones indebidas que afecten la estabilidad laboral. Por su parte, el artículo 25, es decir, la protección judicial, este artículo garantiza el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante tribunales nacionales cuando sus derechos sean vulnerados en el ámbito laboral. Esto se traduce en primer lugar al acceso a mecanismos de protección contra despidos arbitrarios, explotación laboral y discriminación en el empleo. Por otra parte, también es una garantía de reparación en casos de violaciones a derechos laborales, incluyendo indemnizaciones y reincorporación laboral. Y finalmente, la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los recursos, asegurando que los trabajadores puedan acceder a la justicia sin obstáculos administrativos o económicos. En Colombia estos principios han influido en la evolución del marco normativo laboral, asegurando que los trabajadores tengan acceso a mecanismos de justicia efectivos para la defensa de sus derechos.